Hola y bienvenidos a mi canal Comprendiendo la Historia. El día de hoy vamos a hablar del conflicto armado en Colombia en el siglo XX. Esta fue una época realmente intensa, una lucha por el poder político y en parte económico. En este video se dará a conocer algunos de los motivos por los cuales se generó esta guerra, esta lucha de poderes, como lo son la violencia, los derechos humanos violentados, las consecuencias en la población, el papel que jugó el narcotráfico en este conflicto y sus actores principales. Como recordarán, las guerrillas surgieron a partir de 1960. La primera formalizada en Colombia fueron las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, conocidas también como las FARC. ¿Cuáles fueron sus objetivos y motivos? La pobreza, la desigualdad social, exclusión política, conflicto por la tierra, el narcotráfico son sus motivos, y sus objetivos eran ayudar al pueblo, a las clases sociales más necesitadas. Al comienzo era una lucha por y para el pueblo, con fines altruistas e ideológicos, pero a medida que el conflicto seguía, el control del narcotráfico y el poder por las tierras se convirtió en un factor importante para estos. ¿Qué caracterizó al conflicto armado? Bueno, primero, la violencia de los derechos humanos. El conflicto colombiano afectó física y psicológicamente a toda la población civil, especialmente a los niños, los cuales eran reclutados con fines de explotación laboral, sexual, entre otros. Los desplazamientos forzados de las familias por la violencia, asesinatos y desapariciones era otro factor. Otra característica son los principales actores, los cuales eran las FARC, Fuerzas Revolucionarias de Colombia, y el ELN, Ejército de Liberación Nacional, entre otros grupos paramilitares. 3. El papel del narcotráfico. El papel del narcotráfico tuvo mucho peso. Fue uno de los actores principales para el patrocinio de la guerra, en los grupos paramilitares, guerrillas, grupos insurgentes, entre otros. Las décadas de los 80s y 90s estuvieron marcadas por el terror. No solo el narcotráfico permitió, sino que facilitó que estos grupos cumplieran sus propósitos militares y políticos. 4. El proceso de paz frente a este tema es que el conflicto armado frente a lo largo del siglo XX se llevaron a cabo varios intentos de diálogo y acuerdos firmados con diferentes grupos guerrilleros. Entre ellos está el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, del 53 al 57 fue el primero en hacerse un proceso de paz con las guerrillas liberales. Entre los años del 58 al 74 hubo una conformación del Frente Nacional como parte del proceso de paz. En el gobierno de Belisario Betancur en el 82 hasta el 90, en el 84 se dio la tregua del cese al fuego con las FARC, entre otros. En conclusión, el conflicto armado en Colombia fue una ruptura de violencia, donde el país quedó con una huella profunda e imborrable en toda la población civil. Las guerrillas, los grupos paramilitares y el narcotráfico fueron los principales autores responsables, a pesar de que hicieron varios intentos de tratados de paz, buscando alternativas viables para las partes en conflicto. Este problema siguió en su avance y la lucha por el poder político, el central del narcotráfico y el poder social.